Cardi quiere unir los dos países, ella quiere unir los dos países, esto, el otro, and it's like, entonces, like, pero, ¿cómo? ¿Cuándo yo dije eso? Ustedes están locos, ustedes son estúpidos. Yo puse esa foto porque es un símbolo de paz. Porque no es secreto que los haitianos y los dominicanos no se llevan muy bien. Y claro, yo me sé la historia, mi historia, pero eso es un símbolo de paz. Y por eso que la gente aquí se están marchando y están haciendo huelga. Por eso que los dominicanos y haitianos se ponieron así y están marchando. Porque déjame decirte algo, si ustedes se piensan que son muy presumidos, yo te voy a decir algo. Aquí en los Estados Unidos, porque no, yo no vivo en la República Dominicana, pero yo sí vivo aquí. Y déjame decirte algo, aquí un dominicano y un haitiano lo tratan lo mismo. Como una en este país. Y tú puedes ser un dominicano blanquito, porque yo tengo familias dominicanas que son blancas, y como quieren en este país, lo tratan mal. Tú vas a un bolfea y te hablan como tú eres una. Tú puedes ser ingeniero o médico en Santo Domingo, desde que tú llegas de este país, tú puedes ser el mejor médico o el mejor ingeniero. Y porque tú hablas el inglés WhatsApp, no te dan un trabajo y tú tienes que trabajar en McDonald's, ser taxista, un Uber. Y ustedes están aquí like, ella está hablando de unión porque ella no sabe la historia, ella no sabe que los haitianos invadieron la República Dominicana con los franceses, por 40 años nos trataban mal. Yo entiendo eso, pero ya la cosa pasó. Ya Haití está en Haití, ya la República Dominicana es la República Dominicana. Es un país en mitad y siempre va a ser así, pero hay que tener la paz. Hay que tratar a los haitianos bien como gente también. Porque tú sabes lo que ves todo. Dios lo ves todo. Y cuando el país se comienza a sentir muy presumido y opresar la otra gente, Dios ve eso y castiga el país entero. Te manda un huracán y te rompe todo. Eso es mi problema. No, yo no estoy diciendo que se convierta en un país. Yo estoy diciendo que hay que hacer la paz. Los haitianos y los dominicanos se llevan bien en este país porque ellos saben que a los dos, no importa si tú eres haitiano o dominicano, te trata como una. Aquí sí. Por eso que cuando un haitiano ve a un dominicano ve a un haitiano en este país, nosotros le decimos primo, porque somos primos, porque estamos en una misma isla. Los haitianos y los dominicanos aquí no tienen tiranía. ¿Cuál es el problema en ese país? ¿Cuál es el problema? ¿Ah? Entonces me quieren comer a mí como si yo soy burra. O como si yo estoy estúpida. Adiós.